Muy bien, leamos algunos fragmentos de eso. Perdón, voy a mover esta luz acá. Bien. Al final de canto octavo, ¿no? Todo lo que pasa en el canto octavo es interesantísimo, ¿no? Primero, Ulises es tratado como un extranjero, y luego de eso, pues, pasan muchas cosas, se cuentan historias, etcétera. Es bastante interesante el canto octavo. Pero al final del canto octavo, ¿no? Démoco, ¿no? Le hace una exigencia a Ulises. Voy a leer, se referencia así, canto octavo, verso 550 y siguientes. Dice Démoco, habla y di cómo allá te llamaban tu padre y tu madre, tus vecinos y aquellos que habitan los pueblos cercanos. En verdad no hay mortal que carezca de nombre, ya sea miserable, ya egregio, una vez que nació, pues todos se los ponen a sus padres después de engendrarlos. Y dime cuáles son tu país, tu ciudad y tu raza, que puedan conducirte hasta allí rumbeando en su mente las naves. Los pedacios no tienen pilotos, ni saben de aquellos gobernalles que suelen llevar a los demás. Sus bajeres tienen ciencia y sentido de hombres, por ellos distinguen la ciudad de todos los pueblos, sus pingües campiñas, y atraviesan a toda carrera la cima del agua encubiertas en de niebla y de sombra. No hay miedo con ellas de morir en naufragio o de sufrir daño alguno. Mas esto, y en tal modo oí contar un tiempo a Nausito, mi padre. Él solía decirnos que el gran Poseidón, indignado con nosotros por ser pagatodos e indemnes guiadores por el mar, destruiríanos un regio bajel de algún día ya a la vuelta de un tal salvamento en las aguas brumosas, y además cerraría la ciudad con enorme montaña. Esto hablaba el anciano. ¿Se habrá de cumplir? ¿Incumplido quedará por ventura? Al arbitrio del Dios sigue todo. Pero vea, pon en mente esto y lo otro y explica fielmente. ¿Por qué sitios viajaste errabundo? ¿A qué tierras llegaste? ¿Y qué pueblos has visto o ciudades de buena vivienda, ya habitados por hombres malvados, groseros, injustos o benignos al huésped, con sano temor de los dioses? Di, ¿por qué los suspiros y el llanto que hinchaban tu pecho al oír las desgracias de Ilión y los danados argivos? Voluntad de ello fue de los dioses, que ordenan a tantos la ruina por dar que cantar a los hombres futuros. Ese verso es sublime, verso 580. Por ventura, delante de Troya perdiste un pariente esforzado y de pro un cuñado o un yerno, los seres que nos son más queridos después del linaje y la sangre. O tal vez un amigo, algún hombre de buenas entrañas y esforzado valor. En verdad no inferior a un hermano llega a ser un amigo leal y discreto de mente. Esos son los últimos versos del canto octavo, ¿no? Ya leeré el canto noveno. Bien. En lo que escucharon, podrían decirme, recuerden que se trata del momento en el que, después de cantar lo que ocurre con el caballo de Troya y el vencimiento de Troya, Ulises, que en este caso es el extranjero, el sin nombre, escucha la canción. Recuerden, en ese momento se cuentan historias cantando, no como lo hacemos nosotros. Y cuando escucha la canción de su propia historia, de lo que pasa al frente de Troya, en griego se dice Ilión, ¿no? Y la tribu a la que pertenece Ulises son los argivos, ¿no? Los griegos como tal. Es, estando ahí, escuchando esa historia, Ulises, que es el extranjero, rompe a llorar. Y ahora la corte le exige que diga quién es y por qué razón le pasa eso. Muy bien, entonces, pueden considerar los aspectos más importantes del texto que acabamos de leer. Ustedes lo hicieron, están viendo una de las pinturas más famosas acerca del encuentro entre Ulises y ¿cómo se llama? Sí, Nausicaa, ¿no? En ese momento en el que es exigido, ¿no? Fíjense que hay un montón de valoraciones. ¿Podrían mostrarme las valoraciones que se hacen en el texto? Es decir, que ustedes leyeron y que acaban de escuchar. ¿Qué valoraciones aparecen? El hecho ¿Piensan? de que Ulises como que saca a la luz de nuevo su identidad y Pero que el todavía él no ha haber dicho nada, escuchado, porque este discurso no es de él. sí, o sea, en el momento en que comienza a escuchar la canción. Sí, bueno, pero en lo que acaban de escuchar, de modo que le exige al extranjero que se identifique, dime quién eres, etcétera. Cuando pasa eso, en todo ese discurso que acaban de escuchar, ¿qué se valora? ¿Qué es eso que es valioso? Sería el origen, la familia. Muy bien, tener un nombre, tener una ciudad, pertenecer a una familia. Muy bien, ¿qué más? Pues en sí la historia, ¿no? O sea,
finalmente, para mí, es eso, es la historia de Ulises. O sea, cuéntanos de dónde vienes y por qué, ¿no? Exacto. Bien, O sea, ¿qué más? ¿Qué más es valioso ahí? Hay más cosas que muestran qué entiende aquel que escribe por valioso en ese lugar. ¿Qué se entiende en esa escena por valioso? Yo entiendo también que casi la mayoría de las cosas que le está diciendo están en relación. No lo escucho. ¿Me están escuchando? Sí. Manera, Sí, creo que el problema es de Alejo. no estoy ¿Sí? No lo estamos escuchando. forma de tiene su familia. Bien, ¿alguien más mientras? Ok, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí nos escuchamos, Alejandro? ¿Sí? Sí, creo que yo entiendo que mucho, profe, ¿Los demás me escuchan o...? que la mayoría No sé, el compañero que tiene problemas. Bien, entonces mientras él arregla esa conexión, ¿podría alguien decirme, bueno, estos elementos aparecen valiosos? Hay, pues creo, una exposición de Marcos Morales en lo que va hablando, va haciéndose en este relato. Incluso hay un momento en que se hacen comparaciones de que no tienen los espacios, sí, como de ágoras y esto para el manejo de las leyes. Entonces, hay también una comparación pues de unas realidades con las que vieron en el otro espacio. Bien, esa comparación implica que se entiende un aspecto más valioso que otro, ¿cierto? Pero hay elementos comunes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de los dioses? El Olimpo. Bien, entonces en este caso, en el relato, ¿tienen los dioses un valor o no? Sí, claro, ellos son los que demandan el destino. Ok, en este caso, Poseidón y el problema de los feacios por no poder navegar, ¿no? Respecto de otros pueblos que son navegantes, etc. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más es valioso? En el texto se relatan temas de cuestiones de obligación, digamos, como de lo que se tuvo que hacer por los otros para que, ¿Y en qué pues, contexto? para que salieran adelante. ¿En qué En contexto? la parte, perdón, ¿En qué porque contexto se da eso? ¿Se valoran los amigos o no? Sí, hay los parientes. un interés por valorar a los amigos, a los parientes, pero también las normas, porque también en un momento en que él habla de, bueno, como de, había unas normas, unos no las siguieron y pasan pues unas ciertas situaciones, o sea, se salen de esos marcos morales necesarios. Entonces, hay una valoración con respecto a la significación de la vida, porque la narración trata de, pues de eso también, cómo sobreviven a determinadas situaciones. Muy bien. Abordan la parte de la dignidad, Sí, porque bueno, pero pues hay ahí una no vamos a exaltación leerlo, del ¿no? tema. Porque Perdón. está claro que el extranjero no es un esclavo, ¿no es así? O sea, si fuera un esclavo, incluso se le dice, ¿no? Debes tener alguna... En 8, antes de eso, Atena viene e infunde en Ulises, ¿no? Ella que es tan amiga de Ulises, cierta distinción frente a los otros, etc. Pero se da en el contexto de la guerra de Troya, ¿lo recuerdan? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿por qué los suspiros y el llanto que hinchaban tu pecho al ver las desgracias de Ilión, que es la manera como se dice Troya en griego, y de los danaos argivos, que es el modo como los griegos se llaman a sí mismos, danaos argivos? Luego se dice, voluntad ello fue de los dioses que urdigan a tantos la ruina que da por dar a cantar a los hombres futuros. Entonces, el canto futuro de los hombres sobre un hecho histórico es un asunto valioso. Los dioses conceden esos elementos relacionados con el destino, incluso tal vez por puro capricho de ellos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió
que se nota que te ves afligido, porque al parecer un amigo, ahí dice una amiga, ¿no? No, un amigo. No, ¿cierto? Porque los que van a la guerra son los hombres, etc. Muy bien. Así que hay elementos que se pueden identificar inmediatamente acerca de qué es eso que hace valioso determinado asunto, ¿no? Bien, veamos cómo les contesta Odiseo, o Ulises, como quieran decirlo, si en español o en griego. Empieza el canto 9. Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en ingenios: precio y honor de tus hombres, Alcinoo, señor poderoso, halagüeño es sin duda escuchar a un cantor como este, semejante en voz a los dioses. Yo pienso de cierto que el extremo de toda aventura se da solo cuando la alegría se extiende en las gentes, y están los que comen uno al lado del otro sentados en la fila, a lo largo de la sala, escuchando al Aedo. Delante de las mesas ven repletas de carnes y pan, y el copero le saca de la gruesa crátera el licor, y lo escancia en las copas. Nada encuentro pensando entre mí más hermoso y más grato. Mas tu alma te incita a pedirme que cuente mis lutos y congojas, a fin de que llore con más desconsuelo. ¿Y por dónde empezar mi relato? ¿Por dónde acabarlo? Cuando tantos pesares me han dado los dioses celestes. Ante todo mi nombre os diré, que también de vosotros conocido se haga. Y si escapo al destino, que huésped vuestro siempre sea yo, por muy lejos que queden mis casas. Soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes, por mis muchos ardides. Mi gloria ha subido hasta el cielo. Mi mansión está en Ítaca, insigne en el mar, pues en ella alza el mérito excelso sus bosques de trémulas hojas. Muchas islas también habitadas se agrupaban en torno, tales Sama y Duliquio, constante poblada de selvas. Baja es Ítaca, sin embargo, y en respuesta a la sombra del ocaso, ve a las otras alzarse del lado del sol y la aurora, aunque abrupta sustenta valientes muchachos. No hay nada que se muestre de amable a mis ojos al igual que mi tierra. La divina entre las diosas Calipso retúveme un tiempo en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerme su esposo. Y asimismo la ninfa de Ea, la pérfida Circe, pretendió que, cautivo en sus alas, casara con ella. Mas ni una ni otra dobló el corazón en mi pecho, porque nada es más dulce que el propio país y los padres, aunque alguien habite una rica, opulenta morada en extraña región, sin estar con los suyos. Mas, ea, el relato os haré de mi vuelta de las tierras de Troya, que entre las innúmeras penas y duelos me impuso el gran Zeus. Eso es el canto 9, que empieza en el verso 1 y termina en el verso 39. Bien, en lo que acaban de escuchar, ¿qué es eso que es valioso hoy? Ahí ya se ve un poco la identidad, ¿no? Él dice, soy Ulises, vengo de Ítaca, habla parte de su identidad también a partir de... Ulises Laertiada, o sea, sí. Hijo de Laertes, ¿no? Sí. Yo soy tan, sí, hijo de tal, ¿no? Recuerden eso. Y, bien, ¿qué más? Y habla de su identidad también a partir de sus relaciones. Ok. Y también de su historia, ¿no? Sí. Yo, el astuto, el gran capaz de ardides, ¿no? Porque recuerden que fue idea de Ulises, inspirado por Atena, construir el caballo de Troya. Muy bien, ¿qué más? Pues siento yo que para él una de las cosas más preciadas es como esa herencia o como lo que les dejan sus raíces. Ajá. Y también un poco de eso, pues lo que ya hemos mencionado, de cómo Taylor menciona la importancia de los marcos de referencia al momento de formar una identidad y de tener la capacidad de decir cómo yo soy, bueno, quién soy yo en realidad y con qué marcos referenciales, con qué marcos morales y demás me formo a mí. Pero nos toca no adelantarnos porque si no confundiríamos la identidad moderna, que es justamente el problema del que se ocupa todo el libro, de esta forma inicial, ¿no? Antigua. Digamos que barato de esta posición tendría más o menos unos 3.000 años, barato. Podría ser un poco más. Pero fíjense que no podemos identificar lo que está haciendo Ulises con lo que nos pasa a nosotros en una fiesta en la que alguien nos pregunta quiénes somos. No, es lo que quiero mostrar. A ver. ¿Qué es valioso entonces ahí? ¿Qué más? La patria y la familia, muy bien. sus padres y su lugar de origen. Al punto de que la diosa Calipso y Circe, la gran bruja, no son nada respecto del amor que yo tengo por la patria. Eso es llenarse el hocico. Eso es hablar muy duro, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Como la felicidad anhelada o lo que ha sido
Sí, el hecho de haberse sentido feliz en un momento, pero haber tenido que pasar por ciertas cosas que no corresponden a eso. Cuando habla de los En este Aedos, caso ¿no? es la De vida en estar Ítaca, ¿no? escuchando La a vida los anterior a la guerra y la vida anterior al gran problema con Poseidón, que como recuerdan, es justamente el que hace sufrir todo eso, ¿no? Y le exige a Zeus que se castigue a Odiseo de esa manera. Bien, ¿qué más? ¿Qué más es valioso ahí? La fama. Muy No, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? la relación que hace hacia los padres, ¿no? Se siente Muy bien. orgulloso de tener unos padres que le dan una identidad. Sí, Y y de ahí, sobre todo pues, cuando él dice Laertiada, cuando él dice hijo de Laertes, o sea, cuando los demás escuchan quién es Laertes, ¿no? Bueno, Ulises es grande, pero Laertes también, ¿no? Tiene una gran historia. Muy bien, ¿qué más? ahí puede como ver esa añoranza de lo que se puede llamar en eso de la patria, ¿no? Todos esos elementos que están ahí de lo perdido, porque puede estar en sitios opulentos y también cuenta en su historia que pasó historias muy extraordinarias con viandas, comidas y todo eso, pero que de todas maneras Bueno, eso no se iguala a pero eso que ahí, es lo cercano a la familia y la patria, ¿no? muy bien, pero estamos haciendo una confusión entre la primera parte del texto del canto noveno y la parte final, ¿no? En la primera parte usted intuye que en efecto hay unos elementos muy valiosos porque en este caso es un banquete en que se comparte. ¿Quiénes están ahí? ¿Los esclavos? No, ¿Quiénes están sentados a la mesa? ¿Los esclavos están sentados en la mesa? El rey. De los pedazos. El real, Es la corte de los el pedazos y real, sí. toda está compuesta por hombres, ¿cierto? A excepción de Nausicaa, ¿no? Que es la princesa. Bien, están los esclavos, pero están sirviendo a aquellos que comen y que interactúan como iguales, y por eso están sentados, ¿no? Esa posición de interacción en la que el otro se reconoce como un igual, en honor, en mérito. De hecho, recuerden que justo antes del banquete, y el banquete se hace precisamente porque hubo unos juegos, ¿no? Y Ulises, que en ese momento es el extranjero, nadie sabe quién es Ulises, gana los juegos, muestra un gran coraje, un gran valor, etc. Muy bien. ¿Todo eso para qué? Para meternos en un tremendo problema que empieza más o menos hace unos 3000 y pico de años, en la pregunta por cómo se da cuenta de lo que uno es, ¿no? ¿Cómo termina uno diciendo lo que se es? Ahora, fíjense, cuando alguien dice yo soy Ulises Laertiada, o sea, hijo de B, etcétera, ¿no? Si uno es un esclavo, pues esa genealogía no sirve de nada, ¿no? Quizá hay una genealogía muy famosa, que es la que aparece en el libro, en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. ¿La conocen, no? No la conozco. ¿No? ¿Alguien tiene una Biblia en la mano para que lea? Yo la conozco, profe, y creo que tengo una Biblia. A ver, ¿cómo diría ese elemento? Que no es contemporáneo, ¿no? No es contemporáneo, pero es solamente para poner el ejemplo de una genealogía. ¿Cómo se presenta ¿La de a Mateo? alguien en su dignidad? Sí, por favor. Entonces, dice Génesis de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ese título no está en el texto, ¿no? Ese título lo ponen ahí, pero ese título no está en el texto. Bien, okay, sigamos. sí. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Hesrón, Hesrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. ¿Se cortó? David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés,
Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliacim, Eliacim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Bien, hasta ahí. Fíjense, bueno, hay una razón por la cual el evangelista hace eso, ¿no? Especialmente por la tradición judía. Ven que todos son hombres, ¿no? Hay un esquema de hombres, una secuencia lineal. Y hay un interés en mostrar en que Jesús, hombre, era descendiente directo del rey David. Bien, pero esa es una de las genealogías más famosas que existen, ¿no? Ahora, en ese momento Jesús no era ni un personaje famoso, es decir, no podría compararse en lo absoluto con alguien como Ulises, etc. Pero fíjese cómo se ubica en el texto la genealogía para decir al final, Jesús, hijo de David, ¿no? Porque el Mesías tenía que ser hijo de David en la tradición rabínica, etc. Bien. Más allá de todo eso, quizá usted se sienta muy orgulloso o muy orgullosa de donde viene, pero pues quizá no exista en su historia alguien que haya tomado Troya o que haya vencido dragones, o que, es decir, estamos ubicados en una posición genealógica muy distinta de lo que implicaba para la antigüedad, incluso en esta época de la aparición del cristianismo, lo que implicaba eso de averiguar de dónde viene uno, y eso es terriblemente importante. Ahora, es distinto hacerse la pregunta por dónde viene uno y sentirse orgullosísimo de eso delante de otros que me consideran un héroe, no dije con esa palabra, pero básicamente lo que está pasando con aquellos que ven al extranjero levantarse y decir, ego mi Odiseus, yo soy Odiseo Laertes, hijo de Laertes. Cuando alguien dice eso, se está al frente de un héroe, ¿ven? Se está alguien que después sería, frente de alguien que incluso sería comparado con Hércules o con otros grandes héroes, etc. Bien, ¿todo eso para qué? ¿Todo eso para qué? Para tratar de averiguar cómo ocurrió históricamente hablando que ciertos elementos sean importantísimos en la configuración de la identidad. Ahora, hay un elemento histórico que tiene que ver con eso de la antigüedad, un elemento cultural que depende de los contextos, que depende de dónde ocurre cada cosa, pero hay unos elementos que Taylor quiere insistir que se darían, incluso en diferentes momentos históricos por diferentes razones, a la hora de hacerse la pregunta por la identidad. Así que en el texto que sigue, yo sé que lo han leído muchas veces, ¿no? Es una de sus lecturas favoritas. En el texto que sigue, Ulises ahora le cuenta a los feacios toda su aventura y virtualmente la mitad del libro se convertirá en ese elemento. Bien, hasta ahí, ¿está claro lo que hemos tratado de hacer respecto a estos elementos ficcionales o hay alguna pregunta? Sí, está claro. Digamos que se podría comenzar a ver cómo hay una narración estructurada y cohesionada que me permite a mí el responder quién soy yo. Muy bien. Y que esa se ancla a unos elementos históricos y del lenguaje que son específicos. Y también se me viene a la cabeza algo que ha sucedido durante los últimos días, las últimas semanas, y es este asunto de la genealogía de Álvaro Uribe, que fue presentada como descendiente heredero del faraón Akenatón. Sí, bueno, no vamos a hablar sobre esos temas aquí, por favor. No tienen sí. Ninguna dignidad académica para considerar eso. Ahora, fíjense. Profe. Sí. Sí, pues yo estaba mirando y acá me empieza a salir una duda. Acá vemos que estos textos son de recolección oral, ¿cierto? O sea, parecido sí. A los mitos indígenas de origen. Entonces, acá en esos textos, entonces también se van a construir ficciones de acuerdo a diferentes contextos. Y lo hago porque mire que la versión que usted tiene no es de la lectura, no es parecida a la que yo tengo. Entonces hay cosas muy parecidas, pero entonces estaba pensando era también en eso, en lo ficcional también, lo que son las diferentes lenguas y la oralidad, cómo se puede contar también, juega un papel importante en esas ficciones que lo que vamos a, digamos, marcos referenciales, ¿no? También en el contexto tendríamos que ver
de dónde viene y de qué lengua se construye y otros elementos ahí que son importantes. Bueno, yo tengo la versión original en griego clásico, si te parece, podemos revisarla. Ese griego no es griego clásico. No, yo tengo la versión de Carlos García Gual de Alianza Editorial. Sí, yo tengo, esta es en español que acabo de leer, es la de Gredos, ¿no? Que es una de las traducciones más interesantes que hay. Pero más allá de eso, hay un problema distinto, que es el problema de la ficción, o mejor, de la relación entre traducción y traición, ¿no? Recuerden que traduite, o sea, traducir es traicionar, el gran problema de la traducción, que es un problema del lenguaje muy fuerte, pero con el que no nos vamos a meter porque es un problema del lenguaje, no un problema de la subjetividad, ¿sí? Que es lo primero. Ahora, lo segundo, ¿cómo ocurre que alguien sea exigido respecto de quién eres tú o quién es usted? Y cómo es que la respuesta a eso es una narrativa, ¿no? En este caso, claro, estamos hablando de narrativas que tienen implicaciones de orden universal, la literatura universal, y que son literarias, etc. Incluso el Evangelio según San Mateo, si uno la mide desde perspectivas no religiosas, sería un discurso de literatura, etc., tomado así en su aspecto puramente ontológico. Pero digamos que en ese esfuerzo de hace 3000 años y de lo que pasa, la expresión en el discurso, que es lo que Taylor va a llamar articulación, el decir, el articular, la pregunta por lo que soy implica dar cuenta de una narración acerca de lo que soy, ¿no? Entonces, para poder movernos, digamos, desde ahí a otro discurso que quiero que leamos ya al final de este ejercicio, para que vean la gran distancia que hay entre una posición y otra, lo que ocurre en Grecia en el momento clásico y lo que pasará en la modernidad. Lo que quiero mirar que entonces ahora es un conjunto de conceptos centrales al texto de Taylor. Pero fíjense cómo en el fondo, a pesar de que lo que estuvimos escuchando fue el relato de nuestro abuelo contando la historia de su abuelo en la guerra tal, en el elemento tal, ¿no? Nosotros tenemos muchas guerras, pero nadie se llena, ¿no?, el hocico como en las películas norteamericanas, hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etc. Nosotros no hacemos eso. Tenemos un tremendo problema con los relatos de guerra, con lo que pasa en la guerra política en Colombia. Eso es muy distinto. No habría una fuente de honor en eso, a no ser que haya tradiciones militares en la familia, y en esas tradiciones militares se diga A peleó en tal, B peleó en tal, un poco como en Forrest Gump, ¿no? Que se dice que A peleó en tal parte y así viene la secuencia. Pero más allá de eso, ¿no?, viene la cuestión de que la pregunta por lo que somos, o por quiénes somos, termina vinculada necesariamente con un relato. Pero ojo con esto. Según Taylor, ese relato no es cualquier relato. Estaría organizado, ordenado en torno a un marco referencial y a unos elementos de llamados hiperbién, etcétera, que es justamente los conceptos que voy a considerar inmediatamente. Luego de eso pasaré a revisar algunas cuestiones del capítulo que les dejé leer y desde ahí cerraría el trabajo de este texto con otro discurso que me gustaría que escucharan. Bien. Entonces, en la primera parte, Taylor empieza diciendo: en ese trabajo me propongo explorar varias facetas de lo que denominaré identidad moderna. Una primera aproximación a lo que significa sería decir que implica rastrear nuestra noción moderna de lo que es ser un agente humano, una persona o un yo. No obstante, muy pronto en esta investigación se hace evidente que es imposible esclarecerla sin antes ahondar, ojo, en la comprensión de cómo se han desarrollado nuestras ideas del bien. Miren la tesis. La identidad personal, ponen entre paréntesis selfhood, porque esa palabra no existe como para traducirla en español, ¿no? Y el bien, o dicho de otra manera, la individualidad y la moral, son temas que van inextricablemente entretejidos. Entonces, fíjense cómo desde ya estos elementos van a considerarse. Para dar cuenta de qué es eso que alguien es, cómo resuelve la pregunta ¿quién es?, entonces hay que averiguar qué entiende por moral, qué entiende por valoración moral, qué entiende por lo bueno, ¿no?, por lo que le da sentido a la vida. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento si algo no esté claro. Bien. Taylor insiste, ¿no? El problema del trasfondo, ontológicamente hablando, este concepto es muy importante, igual que este, ¿no? Referencial frame, se dice en inglés. Taylor toma estos aspectos de algunas cuestiones epistemológicas conectadas con la filosofía de la mente. Taylor es un gran filósofo de la mente, ¿no? Aparte de lo que hace aquí, tiene otros textos y grandes trabajos de epistemología, ¿no? Bien, la cuestión del trasfondo, ¿no? En inglés, background.
like you remember. Ok. En gran medida, lo que me propongo hacer en esta primera parte va dirigido al intento de ampliar el ámbito, ojo, de las legítimas descripciones morales con las que contamos. Legítimas descripciones morales con las que contamos. Y en algunos casos, recuperar ciertos modos de pensamiento y descripción, articulación, que desafortunadamente se han presentado como problemáticos. Lo que específicamente me propongo plantear y examinar aquí es la riqueza de los lenguajes del trasfondo que utilizamos para sentar las bases de las obligaciones morales que reconocemos. En términos más amplios, quiero explorar el trasfondo que respalda algunas de las intuiciones morales y espirituales de nuestros coetáneos en lo concerniente a nuestra naturaleza y situación espiritual. Bien, fin de cita. Entonces veamos. Vamos a hacer una investigación y para eso, entonces vamos a ocuparnos de unos ciertos discursos. ¿Cuáles? Las legítimas descripciones morales con las que contamos. Y quizás recuperar algunos elementos de pensamiento que se presentan como problemáticos, ¿no? Hay que ocuparse de ellos. Muy bien. Las bases de las obligaciones morales que reconocemos. Bien, voy a ponerles un ejemplo. Hasta hace 10 años es un asunto contemplado por ley el maltrato animal como elemento dañino para la sociedad y merecedor de castigo económico o incluso de cárcel. Pero antes de eso no. Yo recuerdo un caso, quizá a finales de los 90, inicios del 2000, en las que el dueño de un perro le echó gasolina al perro y lo incendió. Y le pareció un momento sublime ver cómo el perrito ladraba de dolor, sufría muchísimo, hasta que cayó muerto, incinerado, etc., ¿no? Y le pareció muy bien. Cuando llegó la policía, los ciudadanos llamaron a la policía, pues él dijo, el perro era mi propiedad y yo con mi propiedad puedo hacer lo que se me dé la gana. Bien, ¿qué sienten? ¿Qué sienten frente a ese caso? Pues yo siento que es algo que no se debe hacer, ¿no? Es una vida y eso causa dolor porque se está atentando contra un ser vivo, independientemente que sea un perrito. Muy bien. Entonces, en este caso, las legítimas descripciones morales con las que contamos. Los vecinos y la policía se reúnen, ¿no? Y le dicen, cuéntenos usted por qué lleva a cabo semejante acción. Y él contesta con un elemento que inicialmente es legítimo, ¿no? ¿Cuál? En tanto el perro es mi propiedad, no existe ninguna ley que me sancione por dañar mi propia propiedad, ¿no? ¿Saben eso, no? Usted puede destruir su propiedad y como es suya, pues nadie lo va a castigar por eso, ¿no? Pero en este caso, las personas reaccionaron porque lo legítimo iba mucho más allá de lo que parecía en la ley o no. De hecho, después empezó la pregunta de muchos grupos de ciudadanos en Colombia acerca de cómo hacer para que esas cosas no volvieran a presentarse. Ahora, legítimas descripciones morales con las que contamos, ¿no? Entonces se va a sentar una señorita a la mesa donde está Ulises la Arqueada, que no es parte de la nobleza y le decimos, oiga, levántese que usted no pertenece aquí. ¿Qué sienten? Rabia, sin embargo. Discriminación. Es discriminación, pero sin embargo, pero ahí está la legítima. Están en legítima. Muy bien. En ese momento eso no existe, así que eso es legítimo allá y no aquí. Muy bien. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que ciertos elementos que consideramos fundamentales en nuestras obligaciones y descripciones morales terminen vinculados con nuestra identidad? Eso es justamente lo que Taylor quiere decir. Insistirá en que si se quiere dar cuenta de qué es eso que somos, tendremos que ubicar cómo es que establecemos unas conexiones con lo moral, ¿no? Para eso, entonces, habría que ocuparse de un trasfondo. Ese trasfondo es un espacio complejo, ¿no? Por una parte es lo que está en el fondo, ¿no? En inglés es bastante claro, en español no tanto, pero cuando decimos trasfondo aquí nos referimos a elementos de la cultura, elementos del lenguaje, elementos del decorado, ¿no? De una escena, por decirlo así, ¿no? Que es básicamente lo que trasfondo quiere decir. Ahora, este trasfondo estaría organizado como un espacio complejo porque en él se dan relaciones problemáticas. Pongo por caso, supongan que están en esa discusión en ese momento, es decir, antes de que se haga ley que maltratar a un perro da cárcel, ¿no?
En ese momento la discusión es problemática. ¿Ven? Por un lado, quien afirma que no tiene ningún problema porque es el dueño del perro y eso le da la potestad de hacer con su propiedad lo que quiera, está en su función, en su lugar legítimo, al mismo tiempo que aquel que le dice que el principio fundamental ético que producir un sufrimiento innecesario es justamente un ataque a la dignidad humana. ¿Ven? En este caso hay elementos que son problemáticos, porque diferentes bienes pueden organizar diferentes posiciones, lo que implica que este trasfondo no es uniforme, es complejo, es un elemento problemático. Más adelante Taylor dirá que es un espacio de preguntas, ¿no? Es un espacio de problematizaciones. Bien. La cuestión de los valores más importantes de lo moderno, ¿no? La cuestión de la dignidad y el respeto. Por eso reaccionan de esa manera, porque según Taylor, estos dos aspectos terminan convirtiéndose en aspectos fundamentales de la identidad moderna, justamente porque son sus logros morales más importantes. Dice Taylor, de hecho, me propongo considerar toda una gama de puntos de vista más ampliamente, que lo que por regla general se suele describir como moral. Además de nuestras nociones y reacciones a temas como la justicia y el respeto a la vida ajena, el bienestar y la dignidad, quiero examinar nuestro sentido de lo que subyace a nuestra propia dignidad o las cuestiones que giran en torno a lo que hace que nuestras vidas sean significativas y satisfactorias. Bien, pregunta. ¿Consideran que su vida es satisfactoria y significativa porque tienen una familia? Sí. ¿Alguien no? ¿Alguno de los presentes diría, no, pues para mí tener una familia no es un asunto tan importante, porque puede pasar o no? Por eso el trasfondo no es un campo problemático, porque hay personas para las que la familia no es relevante, ¿o sí? Profe, es que viene la problematización porque ya se ha roto o ya se rompe el esquema de la familia nuclear, papá, mamá, hijo, sino que se amplía a los amigos, hermanos, vecinos. Entonces cuéntenme una cosa. Sí da dignidad, ¿no? O sea, la relación, la calidad de la relación creo que es la fundamental para que dé la dignidad. Eso es una transformación en el trasfondo que vale la pena tener en cuenta. Muy bien, entonces veamos, cuéntenme. Según ustedes, ¿no? Voy a hacerles una pregunta de ética que plantea Aristóteles, ¿no? Porque Taylor se ve muy influido por Aristóteles, al mismo tiempo que Ricoeur también tiene unas influencias aristotélicas bastante interesantes, pero bueno, más allá de eso, incluso algunos llaman a Taylor un neo-aristotélico, especialmente en cuestiones políticas, en la cuestión del comunitarismo. Bien. Pregunta aristotélica. ¿Sabes tú qué hace una vida buena? Entonces, ¿recuerdan la Ética Nicómaco, el libro primero, los capítulos 8 y siguientes, acerca de la definición de felicidad, ¿no? Eudaimonía, ¿no? La felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud, ¿no? Todas esas cosas, bien. Pero más allá de la definición de felicidad de Aristóteles, o mejor, ¿no? De eudaimonía en Aristóteles, porque no podemos comparar eso con lo que llamamos felicidad hoy. ¿Usted sabe qué hace una vida buena? No me conteste qué, dígame si sí o no. Les pregunto, ¿saben ustedes qué se necesita para vivir una vida buena? Sí. Bien, pregunta, ¿viven una vida buena? No, no todo el tiempo. Aristóteles dirá entonces, ¿cómo es posible que alguien entienda qué es eso que necesita para la eudaimonía y sin embargo no sea feliz? Sería imposible que alguien no entendiera qué es eso y no llevara... Bien, esos elementos aristotélicos los retoma Taylor aquí para seguir la investigación. Y en hacer la investigación dice, averigüemos qué es lo que hace que unas vidas, en este caso nuestras, porque él se ubica en el problema de la identidad moderna, sean significativas y satisfactorias. La pregunta por el sentido de la vida, fíjense, es una pregunta hermenéutica, del mismo modo que hacemos la pregunta por el sentido de un texto. Aunque son diferentes, no son lo mismo. La pregunta por el sentido está presente aquí, ¿no? Bien. En una definición amplia, todo aquello quedaría bajo el rótulo de cuestiones morales, pero algunas de ellas conciernen muy estrechamente a lo relativo al yo, o están demasiado cerca de la materia con que se hacen nuestros ideales, para poder clasificarlas como temas morales en el léxico de la mayoría de la gente. Ojo, más bien, atañen a lo que hace que valga la pena vivir. Y, según Taylor, estos dos valores, implicarán una tremenda transformación histórica que harán posible la modernidad.
Lo veremos en las exposiciones, que al final del trabajo del día de hoy tenemos que aclarar cómo van a funcionar, ¿no? La aparición de la dignidad, es decir, de la cualidad de lo digno, se separa de la pertenencia a una clase social, de la pertenencia a una cierta familia, a la cercanía con el rey o al clero, a lo que sea, y el respeto, y se convierte en un asunto de orden universal. Esta modificación del trasfondo es un asunto que caracteriza especialmente la modernidad. Y una de las cosas, por más problemático que sea el trasfondo y los juicios morales que hacemos, que niegan la vida como significativa satisfactoria, es la ausencia de esto. ¿Ven? Por eso, cuando esto no está presente, no hay vida. Alguien podría estar vivo, pero sin esto es el equivalente a que su vida no tiene sentido. Bien, la cuestión de la articulación, es decir, el modo como... Qué pena. Cuando Taylor hace referencia entonces en su metáfora sobre el espacio moral, al hablar de que las personas se dirigen hacia el bien, en este caso el bien para Taylor está relacionado con la dignidad y el respeto. Digamos que eso va a ocurrir históricamente con la modernidad, pero él termina diciendo, lo leyeron, que sin esos elementos de la dignidad y el respeto es muy poco posible caracterizar lo humano. Es decir, lo que llamaríamos humanidad como tal y sentido de la vida estaría organizado al menos en lo básico por esos dos valores fundamentales. De acuerdo. Y en ese caso, hay una cuestión el bien no lo ha definido en ese capítulo, entonces, ¿a qué haría referencia específicamente con el bien, Taylor? Así como hay otras propuestas, por ejemplo, como ya se ha nombrado la de Aristóteles, que define la eudaimonia de alguna forma. En este caso, el bien para Taylor, ¿qué sería? Ya, pues, sabemos que es hacia lo que tendemos en ese espacio moral, pero... Sí, bueno, justamente eso es lo que quería decirle respecto de los trascendentales, ¿no? Ambas posiciones, tanto la hermenéutica como la genealogía, insisten en cuestiones ontológicas y no metafísicas, pero Taylor y Ricoeur también reconocen elementos de orden trascendental, es decir, aquellos conectados con la cuestión de la naturaleza humana. En este caso, Taylor va a decir que esos elementos son tan importantes que es virtualmente imposible encontrar una posibilidad humana sin ellos, y entonces está organizando una cierta universalización, ¿no? Eso genera un tremendo choque, un tremendo enfrentamiento entre estas posiciones. Quizá le llegó a un Taylor mucho más joven que tenía que ver con la cuestión del multiculturalismo, que es un concepto que él acuñó y tiene unos textos sobre eso, ¿no? Pero digamos que ese multiculturalismo estaría arraigado precisamente en el hecho de que él reconoce, por mucho que se ataque el eurocentrismo, él reconoce en la historia de Europa la aparición de estos dos valores. Ahora, eso es complejísimo, porque fíjense que hay un debate muy fuerte ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, profe. Perdón. Sí, cuéntame. Tú estás mencionando este elemento de los universales. Pero precisamente Taylor menciona que en términos modernos no es posible resolver las cuestiones de la orientación moral en términos universales. Entonces, sí, no se puede. Porque hay muchas modernidades. A lo largo del libro veremos que no hay una única modernidad. Hay muchas modernidades. Al menos hay 4 en la versión, no, ahora lo vamos a plantear. Pero más allá de eso, hay una gran distancia entre decir que hay una única posición universal de la modernidad, a señalar que la dignidad y el respeto terminan siendo valores tan importantes a la hora de dar cuenta de qué es eso que es una vida que valga la pena. Habría muchas maneras de contestar esa pregunta, que terminaría siendo como un bloque completamente necesario para poder contestar esa pregunta, lo que implicaría que estaría en el fondo de todas las decisiones de lo que entendemos por humanidad. Hoy, ¿no? Hoy, en este momento histórico. Eso implicaría el hecho de que, y lo dice con todas las letras, eso deviene un trascendental en el sentido de que no habría sociedad humana que no tuviera en cuenta, en tanto que humana, estos dos valores. Y en ese sentido sería virtualmente universal esas exigencias, ¿no? Él lo va a decir en ese primer capítulo. Bien. A ver si alcanzamos a terminar esta parte para que a las 8 podamos descansar un rato y seguir. Bien, la cuestión de la articulación. Este me quedó más pequeño. ¿Alcanzan a leer? Sí. Sí, sí, señor. Bien, bien. Entonces, el problema del decir esas fuentes, del establecer en el lenguaje eso que entendemos como bien. Al principio me refería al trasfondo que respalda nuestras intuiciones morales y espirituales. Ahora podría parafrasear lo dicho afirmando que mi objetivo, ojo, es examinar la ontología moral que articula dichas intuiciones.
Objetivo del libro: examinar la ontología moral que articula dichas intuiciones. Es decir, que hace posible, no únicamente que lo articula en el sentido de que lo conecte, sino que lo articula en el sentido del decir, de poder expresarlo. Pregunta: ¿qué imagen de nuestra naturaleza y actitud espiritual da sentido a nuestras respuestas? Dar sentido significa aquí que la articulación que hace que dichas respuestas sean apropiadas. Identificar qué es lo que hace que un objeto sea digno de respeto. Formular correlativamente y más completamente la naturaleza de estas respuestas y explicar lo que todo ello presupone, tanto de nosotros mismos como de nuestra situación en el mundo. Lo que se articula aquí es la imagen que asumimos y a la que recurrimos ante cualquier pretensión de rectitud, parte de la cual estamos obligados a explicar cuando tenemos que defender nuestras respuestas como correctas. Entonces, de nuevo el caso del señor que incendia el perro. Bien, al incendiar el perro, alguien le dice, usted no podía hacer eso porque eso no es correcto, y sin embargo, ese sujeto dice, sí es correcto por esto. Cuando eso pasa, está haciendo visible por la articulación unos elementos de valoración que se conectan con su propia identidad. ¿Ven? Lo mismo ocurre con el modo como alguien le reclama y le dice, no por estas razones el sufrimiento como criterio ético, Cuando eso pasa, se hace la pregunta de, ¿qué es lo que hace que un objeto sea digno de respeto? Entonces, en tanto que el perro está vivo, excede la condición de propiedad y esa vida no puede tener un sufrimiento innecesario porque eso ataca directamente. Cuando eso pasa, entonces la noción de dignidad y de respeto eleva ese elemento para establecer como cuestión central la conexión con la identidad. ¿Ven? En este caso, en la identidad del sujeto que dice que su propiedad le permite, la noción de propiedad le permite encender el perro, ¿no? Está atacando una noción de dignidad y una noción de respeto. Cuando nos ocupamos de averiguar cómo es que alguien articula, dice, establece, expresa eso que da sentido a su vida, estaríamos ubicando el trasfondo en el que se dan esos elementos, pero al mismo tiempo, cómo es que cierta identidad se construye. La noción de hiperbién aparece entonces como concepto central a la hora de dar cuenta de qué es eso que es el trasfondo y los marcos referenciales. Citan: para quienes están firmemente comprometidos con un bien, lo que esto significa es que ese bien, por encima de cualquier otro, es el que proporciona las pautas por las que juzgar el rumbo de sus vidas. Bien, entonces pregunta, ¿qué proporciona las pautas por las que juzgar el rumbo de sus vidas? Entonces, pues no se confiesen porque no es necesario, pero cuéntenme, cuando ustedes dicen, ¿cuáles serían las pautas que me permiten juzgar el rumbo de mi vida? ¿Qué pautas utilizan? Bueno, si no la van a hacer con ustedes, háganlo con alguien más. Están en una fiesta de la familia cuando eso se podía hacer, y ahí está la oveja negra de la familia, la pinta de la que todo el mundo habla. Si es mujer, entonces le va peor, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los criterios que, recuerden que criterio deriva de herinein, juzgar en griego, ¿no? ¿Qué elementos permiten juzgar eso como el rumbo que toma una vida? Pues yo creo que principalmente o en ese escenario es que no haga lo mismo que todo el mundo, ¿no? Que no siga como los caminos que se espera que haga, que de pronto no obedezca a lo que dicen, en este caso, su círculo familiar. Muy bien, y entonces en este caso, ¿qué es lo contrario? O sea, ¿quién ya no es la oveja negra, sino el que goza de reconocimiento y respeto? ¿Quién? El que estudia, el que tiene una empresa, el que tiene dinero, el exitoso. El que tiene familia. El que tiene una familia conformada nuclear normalmente. Entonces, fíjense. En este caso, si yo le preguntara, comillas, a la oveja de la familia, oiga, parce esto, ¿y usted por qué vive así? ¿No? ¿Por qué juzga el rumbo de su vida así? Diría que contrapone, por ejemplo, a esas valoraciones fuertes, contrapondría la libertad, ¿no? Mientras estas personas han visto miles de películas de ese orden y han escuchado este discurso muchas veces. Algunos dirán que es un discurso de perdedores, otros dirán que es un discurso que muestra el sentido de la libertad, ¿no? En tanto que mi libertad me permite a mí hacer lo que se me da la gana, no dependo de nadie que me pague el salario, no le lambo las botas a nadie, no estoy obligado a cumplir con la hipocresía constante de la familia que a veces han escuchado esos discursos. En este caso, hay hiperbienes, hay bienes superiores que enuncian tanto uno como otros para establecer el rumbo de sus vidas. Es posible detectar en un discurso
cómo es que alguien establece un fuerte compromiso con un bien y cómo ese fuerte compromiso implica hacia dónde dirige su acción. ¿Ven? Por esa razón, la cuestión del bien y la cuestión de la identidad empiezan a conectarse. Aún reconociendo unas distinciones, aún reconociendo que todos implican una fuerte valoración, de tal manera que se juzgan a sí mismos y a los demás por el grado de consecución de dichos bienes, ojo, y admiran o menosprecian a la gente en función de ello, ojo, no obstante, ese es el único bien supremo ese único bien supremo se sitúa en un lugar especial. Aquí hay una repetición. La orientación hacia él es lo mejor que define mi identidad y por ende mi orientación hacia ese bien es de singular importancia para mí. Entonces fíjense, ¿ven? Trasfondo, marco referencial, hiperbién, ¿no? Hay que averiguar cómo es que esta identidad se configura. Entonces Taylor está dando elementos metodológicos aquí. ¿Profe? La orientación, permítame terminar esto. La orientación es también el problema del sentido. Recuerdan a Riquet diciendo el sentido del texto es orientarse en el texto, establecer con claridad hacia dónde se dirige el texto. En este caso, la orientación hacia el bien termina siendo ese bien, ese hiperbién, hacia dónde nos dirigimos, con el que pretendemos dirigir nuestra acción. ¿Ven? Ahora sí, cuénteme. Es que esa definición de hiperbién se parece como a un ejemplo que él pone ahí de ideólogo utilitarista. Entonces, pero eso es historia. Eso es un asunto histórico. O sea, hay un momento ya. histórico en el que eso cobra esa posición. Ya veremos ahora inmediatamente eso en este elemento. Pero digamos que si yo quiero averiguar cuál es la identidad de alguien, cómo se configura la identidad de alguien, tendría que establecer ese espacio de trasfondo delimitado por esos marcos referenciales, es decir, los que establecen las referencias que permiten orientar una acción y me permiten dirigir mi vida, mi ontología hacia algún lugar, básicamente porque es ese bien el que me orienta, ¿no? La orientación hacia él, hacia ese hiperbién, es lo mejor que define mi identidad, ojo. Y por ende, mi orientación hacia ese bien es de singular importancia para mí, ¿ven? Entonces, no puede desligarse, que es la tesis central de Taylor, la identidad de esos elementos del bien. Ahora, esos bienes pueden ser, ¿cómo decirlo? La relación entre esos bienes puede ser compleja, incluso puede ser contradictoria, ¿no? Sea el caso de alguien que quiere ser reconocida en su empresa como una gran ejecutiva al mismo tiempo que quiere ser madre, ¿no? Se genera un choque, un enfrentamiento, ¿no? entre una cierta idea de orientación de la existencia que parece contradictoria o que no parece encajar con, ¿no? Es conocido, es suficientemente conocido que entre mejor me dan mi trabajo, más pobre es mi vida afectiva, ¿no? Esa es una de las consecuencias fundamentales del capitalismo, especialmente en mujeres, no solamente en ellas, pero especialmente en ellas, porque la competencia feroz que se organiza para poder sobrevivir en esos elementos de conocimiento del trabajo. Se cortó la comunicación, profe. Parecen solicitar que, ¿perdón? ¿Perdón? Se nos cortó como 30 ¿Se está cortando? Un poquito, profe. Pero fue en ese último pedacito. Bien, ahora me están escuchando, ¿sí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, en ese caso, que existan hiperbienes no significa que hay un único hiperbien hacia el cual se orienta la vida, ¿ven? Puede pasar que aparezcan diferentes hiperbienes y que ellos generen un conflicto en el sujeto que no sabe hacia dónde dirigirse. También puede pasar que no esté ese elemento, que es lo que implicará, lo que llevará más adelante crisis de la identidad. Bien. ¿Cuáles serían históricamente hablando esas fuentes morales modernas? Una fuente moral no es el trasfondo. Una fuente moral es de dónde aparecen esos hiperbienes, de dónde surgen, ¿no? Bien. No puedo pretender haber probado esto, pero espero que esta prolija explicación del desarrollo de la identidad moderna muestre cuán omnipresente es, cuánto nos envuelve y cuán profundamente estamos implicados en ella. Ojo. En un sentido del yo, definido por las facultades de la razón desvinculada, 1. 2. Como también por la imaginación creativa, 2. En las comprensiones característicamente modernas de la libertad y la dignidad y los derechos, 3. Y en los ideales de autorrealización y autoexpresión, 4.
y en las demandas de benevolencia y justicia universales 5. Bien, veamos. Fuentes morales modernas. ¿Cuáles son las fuentes de esos hiperbienes? ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, profesor. Bien, entonces veamos. Primero, la razón desvinculada. Esos son los aspectos históricos que vamos a ver en las exposiciones, pero básicamente se inaugura con Descartes, en la cual la razón, el sujeto, entiende de sí mismo que en tanto que cogito ergo sum, en tanto que ser que es, porque piensa, se desvincula del mundo. Es una realidad desvinculada del mundo. ¿Recuerdan esa distinción cartesiana? Res cogitans, res extensa. Esa desvinculación aparecerá en todos los discursos racionales, no únicamente en el cartesiano, que insistirá en que en tanto que seres racionales somos distintos del mundo. ¿Ven? Imaginación creativa. Entonces la imaginación creativa se confronta a la razón vinculada, porque la imaginación creativa implica ahora los movimientos románticos en los que lo que se hace es reconocer que no somos únicamente razón, que la razón tiene un lugar, pero que no lo es todo, y que la posibilidad del arte, la sensación, los elementos con los afectos permiten una relación distinta con el mundo. Ahora, si ponemos eso en caricaturas, la razón vinculada sería el científico que solamente cree en sus reglas científicas y se desvincula de los afectos, eso es imposible, pero supongámoslo así, versus el artista que solamente cree en las posibilidades intuitivas y en los ejercicios de la creación y que se genera un choque entre las dos. ¿Está claro? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos que cuáles son las potencialidades o las posibilidades que tenemos aquí a nivel metodológico con respecto a esta propuesta, en el sentido que yo percibo, no sé si llamarlo así, pero un avance en cuanto a la consideración del sujeto, ya no digamos como objeto de investigación, pero por llamarlo de alguna manera. En cuanto, por ejemplo, a Foucault, ¿no? O sea, aquí ya no veo un sujeto, pues, sujetado, Sí, eso es diríamoslo un así, debate. ¿cierto? Sí, hay un debate y Taylor no lo rechaza. A lo largo del libro, él se enfrenta a Nietzsche, se enfrenta a Foucault, se enfrenta a otros. Él no lo rechaza porque él tiene su propia posición, ¿no? Taylor conoció a Foucault, ellos se conocieron, históricamente hablando, se encontraron y hablaron. Tuvieron muchos debates, pero digamos que en el fondo sí hay un tremendo problema respecto de la comprensión del sujeto que hay aquí, ¿no? Precisamente por eso estamos revisándolo, porque hay una gran distancia entre la posición de Foucault y la posición que tiene Taylor. Y Taylor tiene elementos críticos muy interesantes sobre el trabajo de Foucault, que sería interesante revisar. Bien, sigamos. Fíjense que a pesar de eso, tanto aquel que habla de la razón vinculada como la imaginación creativa, ¿no? También se conecta con el problema de la libertad y la dignidad, porque yo, para Kant, soy libre en tanto en cuanto soy racional y soy digno en tanto que soy racional. Es decir, ¿qué me hace a mí igual y digno a los otros? Pues el hecho de que soy racional sin importar mi condición social, etc. Y de aquí emergería la pregunta por la relación derecho-deber, típicamente moderna, según la cual debo cumplir esos elementos básicamente porque somos seres racionales. Pero estos aspectos son más complejos, vean. La autorrealización, es decir, la pregunta por cómo tomo mi vida y la convierto en una vida que valga la pena y que tenga sentido, y la autoexpresión, ¿ven? Es decir, una exigencia en el auto versus elementos universales que tienen que ver con la justicia y la benevolencia. Fíjense que todos esos aspectos son modernos, derivan, generan estas fuentes morales hiperbienes, cada uno de ellos de una manera distinta, y es justamente ese elemento el que hay que revisar en términos históricos. ¿Hasta ahí está claro o preguntas? ¿O me desconecté? Bien. Ahora, aparecería entonces en esa modernidad que tiene esos hiperbienes un conjunto de conflictos, ¿no? El mapa distribuye las fuentes morales en tres grandes ámbitos. La original fundamentación teísta para dichos parámetros, lo veremos históricamente. Fundamentación teísta, no teóloga, sino no de orden teológico, sino de orden teísta. Es decir, el hecho de que Dios es susceptible de ser considerado como un problema racional. Un segundo ámbito que se centra en el naturalismo de la razón desvinculada, es decir, la res cogitans, la razón desvinculada, y la res extensa, la naturaleza como objeto de esa razón, que en nuestros tiempos adopta formas cientifistas, es decir, el científico que solamente cree en la ciencia,
y un tercer haz de opiniones que haya sus fuentes en el expresivismo romántico, también histórico, o en alguna de las sucesivas visiones modernistas. Entonces, fíjense, habría al menos tres conflictos básicos, ¿no? El problema de si existe una fundamentación metafísica del mundo que le da sentido a nuestra acción y a nuestra vida, de si ella deriva específicamente de la razón o de si en el fondo se trata de que nosotros construimos nuestra vida y lo hacemos en su máxima expresión en la posibilidad de la creación de la vida misma como obra de arte. Bien, Taylor insiste en que históricamente hablando aparecerían al menos esas tres fuentes morales, ¿no? Al menos esas tres. Este elemento implica un debate contemporáneo contra el instrumentalismo, ¿no? Otro ámbito de consecuencias públicas ha penetrado este debate. Se acusa a la sociedad instrumental de la irresponsabilidad ecológica que arriesga la existencia y el bienestar de la raza humana a largo plazo. Y este instrumentalismo derivaría como conflicto de la cuestión de la razón instrumental, de la razón desvinculada. Lo veremos, insisto, en las exposiciones. Pero hay un momento en el que daría la impresión que la razón que se desliga de la naturaleza y la convierte en objeto, termina convirtiéndose en el soporte de esa irresponsabilidad ecológica, ¿no? De la instrumentalización de la tierra. Este es el aspecto de temas políticos sobre el que primordialmente se enfoca hoy la lucha moral y espiritual en torno al instrumentalismo. ¿Ven? Esto no existe sino en el momento histórico en el que la relación, el enfrentamiento entre la razón y el expresivismo romántico le otorga a la naturaleza un lugar que ya no es el de instrumento. Y aparecería la autorrealización para encontrar un significado que para nosotros posee comillas, nuestro trabajo, clase social, familia y valores sociales. Se nos invita a hacernos preguntas de este tipo. ¿De qué forma son estimulados o violados nuestros valores, metas y aspiraciones por el sistema de vida actual? ¿Cuántas partes de nuestra personalidad podemos vivenciar y cuáles estamos suprimiendo? ¿Qué sentimos, eso es subrayado en el texto, respecto al modo de vida en el mundo actual? Fíjense que esto no tiene ningún sentido en otro momento histórico que en la aparición de la modernidad y del individuo, que dice de sí mismo que debe configurar un sentido para su existencia. Hay un momento en el que el sentido de mi existencia ya está dado, ¿no? Yo soy un héroe, o soy un rey, o soy un esclavo, o cuando el Dios cristiano se alza, entonces soy un pecador, o soy un miembro del clero, o soy parte de... Cuando eso está resuelto, entonces encontrar el significado de la vida parece no ser tan complejo. Pero hay un momento histórico en el que estos elementos, ¿no?, nos hacen la pregunta de cómo es que nuestra vida se halla completa, ¿no? Y sin esto parece que no tenemos una vida que valga la pena. Pregunta, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que este elemento sea fundamental en lo que entendemos por ser lo que somos? Respuesta de Taylor, esto es un hiperbién. Es decir, apareció históricamente hablando, por razones que podemos entender, podemos comprender, como una valoración fundamental derivada de la dignidad y el respeto, en la que ahora que yo construya mi propia vida y que ella tenga sentido es parte fundamental de la existencia. Lo que implicaría entonces unos conflictos históricos que hay que revisar. Lo que afloja la argumentación sobre la crítica al instrumentalismo es reconocer la pluralidad de bienes, ojo, hay muchos, y de ahí con frecuencia de conflictos que otras nociones tienen enmascarar por el hecho de negar legitimidad a uno de los bienes en conflicto. Es decir, hay muchos bienes y entonces entran en conflicto y uno que está ubicado en cierta dirección le niega al otro, ¿no? Piense, por ejemplo, en el enfrentamiento entre quienes valoran el aborto y quienes no, ¿no? Alguien puede decir, en mi condición de mujer es mi derecho absoluto sobre mi cuerpo si me embarazo o no, o si aborto o no. Y eso es un aspecto de autorrealización, de valor propio, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado, alguien podría decir que valores como la vida, como la familia, etcétera. Así que fíjense que hay unos que niegan la legitimidad de otro y con eso suponen que ya se acabó el conflicto. Los instrumentalistas pueden ignorar el costo en realización expresiva que representa cortar los lazos con la naturaleza, puesto que no los reconocen. Fíjense, Taylor trae otra vez las fuentes morales y dice, mientras la razón desvinculada convirtió a la naturaleza en objeto, entonces el expresivismo choca contra ellos precisamente por el problema de convertir la naturaleza en instrumento. Los críticos de la modernidad suelen descartar dichos bienes, ojo, porque los reclaman como una ilusión subjetivista. Los defensores de la realización subjetiva no permiten nada que se hace contra la liberación. Y lo que está mostrando cómo en la modernidad no se dan unos hiperbienes que explican todo, sino que la modernidad misma, históricamente hablando, hizo aparecer unos hiperbienes y unos trasfondos y unos marcos referenciales
en los que hoy el trasfondo se convierte en un esfuerzo, unas luchas, unos enfrentamientos entre esos hiperbienes y la manera como dan cuenta de la vida. Bien, ya aparece aquí el segundo punto, que es el yo en el espacio moral. No sé si tienen algunas preguntas sobre esto, si quieren descansar un poco y luego pasamos a la segunda parte. ¿Está claro o no? Sí, profesor. Bien, entonces... No, profe, ahí me quedó una duda, profe. Sí, ahí me quedó una duda con el instrumentalismo. Esa parte no la capté muy bien, que era lo que se quería decir. Hay un momento histórico en el que la razón instrumental, es decir, la aparición de la idea de nosotros mismos, según la cual la razón nos dice todo, convierte la res extensa, eso que está allá afuera, los objetos, la naturaleza en objeto. Y siendo eso así, ella no poseería ninguna dignidad más allá de la que le otorga el ser. Profe, se cortó. Objeto de este sujeto. Es muy común escuchar todavía cortó un esas poquito. expresiones. ¿Sí? ¿Ahí me están escuchando o no? Ahí sí. Bien, decía entonces que es común escuchar ese argumento según el cual el universo mismo existe para ser usado por los hombres. Recuerden que eso está en Génesis, pero también está en esa idea según la cual, en tanto que nosotros somos seres racionales y lo demás no, poseemos una dignidad que lo demás no tiene. Va a tocar dejarla para después del receso. Sí, decirle que se cortó. Hola, ¿me están escuchando? Sí, se cortó. Sí, profe. Ahorita Ahora sí. Sí, bueno. Entonces, ¿en qué iba? En el instrumentalismo, ¿no? Sí. Hablaste de la cuando res llegó a la- extensa. Bien, entonces cuando eso ocurre, hay un movimiento histórico en el que el expresivismo romántico se enfrenta a la cuestión de la razón vinculada y le otorga a la naturaleza un lugar que ya no es el de objeto y el de instrumento. Y aparece el hecho de que la naturaleza ahora sea susceptible de reconocimiento en términos de dignidad y de respeto. ¿Mm? Cuando eso pasa, hay una acusación histórica que es un conflicto fundamental hoy, que sigue siendo un conflicto fundamental entre posiciones de ultraderecha que siguen asumiendo la naturaleza como puramente objeto, como aquello que debe ser usado, y movimientos que están enfrentados a ella desde el hiperbién, que dice que la naturaleza posee su propio respeto, dignidad, etc. ¿no? Sujetos de derechos, el río sujeto de derechos. Ya llegamos hasta allá, ¿no? Ya, o sea, cuando Taylor escribió el libro, eso no había pasado. ¿No? Cuando Taylor escribió el libro, no pasó. Ocurrió después que empezaron las declaraciones universales de derechos, primera, segunda, tercera, estamos en la quinta generación de derechos, ¿no? Pero en ese momento eso no había ocurrido. Ahora, fíjense, según eso, ese elemento de la declaración de los derechos del río Atrato, de la montaña tal, etc., cuando eso pasa, es porque precisamente le damos estatus de sujeto a eso que en algún momento histórico fue considerado como puramente objeto de instrumento.
Eso fue un choque histórico que piensa Taylor vale la pena revisar. ¿No? Bien. ¿Algo más frente a eso? Frente a los conflictos de la modernidad. Ya, gracias. Bien, entonces, para cerrar esta primera parte. Metodológicamente hablando, el aporte de Taylor implica asumir un elemento ontológico central. ¿Cuál? La identidad está necesariamente vinculada al bien, en tanto en cuanto aquello que alguien dice de sí mismo está intrínsecamente conectado con lo que valora o hacia donde dirige su acción. Esos bienes, algunos de fuerte compromiso y otros no tanto, generan un espacio en el que hay enfrentamientos, conexiones, luchas y elementos históricos, apariciones históricas que pueden rastrearse. Y si se quiere averiguar cuál es el trasfondo en el que una identidad se construye, metodológicamente hablando, lo primero que hay que hacer es ir a identificar dónde están esos hiperbienes. Fíjense, Taylor hace su investigación, pero deja inmediatamente los conceptos ahí para que usted los use en una investigación. Trasfondo, hiperbien, marco referencial. ¿Eh? Ahora, él hace el análisis histórico para establecer unos conflictos en los que fuentes morales hacen posible que de ahí deriven valoraciones fuertes, hiperbienes. Esas tres fuentes morales, de las que se va a ocupar a lo largo de todo el libro, hacen posible elementos históricos para considerar cómo se construyó la identidad moderna hoy. Y eso lo vemos ahora con lo que sigue, pero también con las exposiciones que cada uno de ustedes realizará, o la mayoría de ustedes. Cuando eso ocurre, entonces hay elementos metodológicos. ¿Ven? Marco referencial, hiperbien, fuente moral, identidad, trasfondo. ¿Ven? Hay más, ahora vienen más, narrativa, etc. Pero todos los elementos implican aportes metodológicos para el trabajo de investigación. Bien, si les parece, descansamos entonces 15 minutos. Nos vemos a las 8:07 para poder seguir. ¿Les parece?